En abril de 2005, cuando se murió el Papa Juan Pablo II, yo estaba en el seminario, estaba estudiando en Roma en ese tiempo. Entonces pude ver esos eventos conectados con su muerte y con la elección del Papa Benedicto XVI. Como pueden imaginar, muchas de esas memorias de esos días me han regresado en las últimas 3 semanas, cuando el mundo ha vivido la experiencia de la muerte del Papa Francisco y la elección ya del Papa León XIV. Obviamente también había un evento similar en 2013, la transición entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, pero como ese evento empezó con la renuncia o la resignación de un Papa y no con su muerte, se sintió diferente. Entonces, para mí, los eventos ahora de 2025 se conectan mejor con 2005 en cuanto se trata de la muerte de un papa y la elección de otro, hasta incluir una muerte papal en abril durante la octava de Pascua. Juan Pablo II y Francisco también se murieron en abril, pocos días después del Domingo Pascual. Hace 20 años pude estar en la Plaza de San Pedro cuando un Papa nuevo fue presentado al mundo. Este año vi el evento en la televisión, pero cada una de esas experiencias era maravillosa en su propia manera. Estar allá en persona fue la oportunidad de una sola vez en la vida, creo. Jamás me olvidaré correr de mi cuarto del seminario hasta la Plaza de San Pedro, después de escuchar que el humo blanco había venido de la chimenea de la Capilla Sistina. Jamás me olvidaré la espera de ver quién saldrá, o mi sorpresa en ver que fue Joseph Ratzinger que había sido elegido Papa. La sorpresa este año fue aún mayor. Hay un Papa de este propio país. Podríamos manejar a su lugar de nacimiento. Me parece extraño de una manera, diferente, ¿verdad? Porque siempre antes la idea fue que el Papa era de algún otro lugar. Polonia o Alemania o Argentina. Son lugares lejanos. Pero Chicago no es tan lejos. Y entonces el evento, como digo, fue el evento total del cambio de Papa fue algo dramático. Este año, después de escuchar que había salido el humo blanco, fui a nuestro gimnasio y vi una proyección de la televisión en la pared allá. Yo esperaba con muchos de los alumnos de la escuela de San José. Y me encantó compartir con ellos la alegría y el ánimo. De manera similar que compartía el ánimo con miles de personas en la Plaza de San Pedro hace 20 años. Otra similaridad para mí personalmente fue la posibilidad de escuchar la voz del Papa como pastor universal de una manera más clara, más distinta. En 2005 había ya estado en Roma unos
unos pocos años y ya conocía el italiano de manera suficiente que normalmente podía entender algo como una homilía, una declaración breve, lo que sea, pero nunca pude entender bien a Juan Pablo II. La razón es que tenía esa enfermedad de Parkinson y por eso hablaba de manera difícil que entender. Entonces nunca entendía bien sus palabras. Y me acuerdo la primera vez que escuché al Papa Benedicto hablando y pensaba, wow, ya entiendo sus palabras desde su voz. No por una traducción, no por algo escrito, sino de su propia voz. Esta vez también puedo escuchar la voz del Papa de una manera diferente, una manera más fuerte, más directa. Ya tenemos un Papa en León XIV que viene de los Estados Unidos y que trabajaba mucho tiempo en Perú. Habla inglés como primer idioma y habla español, me imagino perfectamente, gracias a su tiempo en Perú. Su experiencia de la iglesia así puede ser muy similar a nuestra. Porque pues estamos aquí en una misa en español, pero en los Estados Unidos y todos tenemos que funcionar en inglés en otros momentos de la semana, pero aquí, pues cierto, podemos rezar en español. Entonces vivimos ya en un mundo de dos idiomas y entonces ya un papa que ha vivido así, con dos idiomas regularmente, frecuentemente, y estos dos que usan regularmente español y inglés. No ha dicho mucho en inglés todavía públicamente, pero a veces parece para mí como una realidad diferente. El vicario de Cristo hablando no simplemente mi idioma, sino también hablándolo de manera similar a que yo hablo. Y no sé si tal vez hay unos argentinos aquí, pero me puedo imaginar que se sintieron algo similar en 2013, cuando el Papa Francisco fue elegido Papa. Nosotros somos las ovejas de la grey de Jesús. Y por eso tenemos que estar siempre listos, siempre dispuestos a escuchar la voz del pastor. Y el pastor verdadero es, por supuesto, Jesucristo. Nos dice en el Evangelio, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me sigan. Jesús confía su grey terrenal a pastores terrenales. Y ya tenemos un nuevo pastor universal en la tierra, el Papa León XIV, que ya guía ese grey en todo el mundo. Gracias a la televisión y al internet podemos escuchar su voz, aunque nunca tengamos tal vez la oportunidad de conocerlo en persona. Cuando escuchamos esa voz, nos debe sonar familiar. En escuchar esa voz, que estemos siempre listos a ver cómo la podemos responder y cómo esta voz nos puede guiar a Jesucristo. No es cada día que experimentamos un cambio papal. En mi vida es solo la tercera vez. Como escuchamos ahora la voz del Papa León XIV, una voz tan clara, una voz que será en poco tiempo muy familiar, que nos pongamos listos a conocer mejor a Jesús y seguirlo siempre mejor.